Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Muchas veces pues podemos pensar, ¿qué será, no? El trabajador espírita tiene más dificultades que los demás, tiene menos dificultades que los demás, nos tiene que quitar, como tenemos la espiritualidad amiga que nos acompaña, nos tiene que quitar pruebas, nos tiene que ayudar en nuestras batallas cotidianas. Entonces vamos a ver un poquito, pues, ¿qué será esto, no? Del trabajo y del trabajador espírita. Nos dice el libro de los espíritus que toda ocupación útil es un trabajo. Cuando Kardec pregunta, ¿no?, si solamente podemos entender como trabajo las ocupaciones materiales. Entonces, por esto nos podemos sentir los que contribuimos en un centro espírita, los que nos acercamos a un centro espírita. Ahora vamos a entender, ¿no?, qué es este trabajador espírita. Es el que tiene cargo, ¿no? Es el que nos recibe. ¿Quién es? Pero antes de nada vamos a entender qué es una ley natural. Que nos dice el libro de los espíritus, nos dicen estos amigos espirituales que es una ley natural como la reencarnación misma. La reencarnación no sucede porque nos guste, porque nos deje de gustar, es una ley natural, funciona así la naturaleza. Como el agua evapora, nosotros reencarnamos, ¿verdad? Pues lo mismo con el trabajo, funciona así. No nos tiene que gustar más, no tiene que gustar menos a otros, pero es que lo tenemos que asumir. No hemos venido a esta encarnación a disfrutar, a pasar el rato que son 4 días. Venimos a trabajar, porque el trabajo es una ley natural. Y nos dicen estos mismos amigos espirituales que toda ocupación útil es un trabajo. Entonces, podemos considerar que como abogados, maestros, señoras de la limpieza, canguros, cualquiera que sea la ocupación material que tengamos para ganarnos el pan de cada día, pagar el alquiler, etc. Todas estas son nuestras ocupaciones materiales, ¿no? Pero no se limita solo a esto el trabajo que podamos realizar. Toda ocupación útil se puede considerar aquí un trabajo. Entonces pregunta Kardec a los espíritus, ¿por qué nos es impuesto el trabajo? ¿Por qué tenemos que trabajar? ¿Por qué tiene que ser una ley natural? ¿No podríamos venir aquí a disfrutar un poquito más y trabajar en las horas de ocio, ¿no? Trabajar menos. Pues nos dice, es una expiación y un medio de perfeccionar vuestra inteligencia. Pues si nosotros queremos elevarnos moral, intelectualmente, debemos trabajar. Si queremos rescatar los errores del pasado, pues debemos trabajar. Más allá de lo que son nuestras ocupaciones materiales, que es todo aquello que debemos hacer, porque si no, nadie lo va a hacer por nosotros, porque si no, no se paga el alquiler, pues podemos ocuparnos de cosas útiles y así, pues, progresar moral, intelectualmente. Y nos dicen también estos amigos espirituales que Dios quiere que cada uno sea útil según sus facultades. O sea, cada uno en el límite de sus facultades. Y aquí la facultad de cada uno nos propone en aquello donde podemos ser útiles. Pues uno que habla un poquito mejor, pues puede dar una conferencia. Uno que lee bien, puede leer. El que puede limpiar, pues a limpiar. El que puede, de la manera como pueda, contribuir, pues contribuye en el límite de sus facultades. Porque estas facultades nos han sido confiadas como tesoros, ¿no? Nosotros no recibimos estas facultades otra vez para venir a pasar el rato bien y de forma egoísta, pues, estar disfrutando de la vida. Las tenemos que emplear para nuestro propio progreso y nuestro progreso se alcanza de forma solidaria con todos los seres que tenemos a nuestro alrededor. Vamos a matizar un poquito lo que dice el libro de los espíritus cuando dice Dios quiere. No deja de ser una forma poética de decirlo, ¿no es así? Porque Dios no es este viejecito con barba blanca que está sentado y que dice
yo deseo esto, yo deseo lo otro. ¿No es así? Nos dice el libro de los Espíritus mismo que Dios es la inteligencia cósmica universal. Es decir, es como todo funciona. Todo esto que funciona en el universo tan grande que no sabemos qué dimensiones tiene, funciona de esta manera porque la inteligencia cósmica así lo dispone. Entonces, este ser que nosotros no sabemos, no comprendemos muy bien qué es, no alcanzamos, porque todavía somos poquita cosa, podemos pensar en este ser como disponiendo que cada uno, en el límite de sus facultades, contribuya para su propio bien y para el bien de los demás. Vamos a intentar entender un poquito cómo actúa el trabajador espírita. Para venir ya habiendo entendido que es una ley natural, que nosotros podemos y debemos, además de nuestras ocupaciones materiales, pues ser útiles a los demás, como expiación de nuestro pasado y para nuestro progreso intelectual y moral. Habiendo entendido esto, vamos a pasar a entender cómo actúa el trabajador de la casa espírita. Y para esto os voy a contar una historia que está en el libro Los Dramas de la Obsesión, que está escrito por Ivonne Pereira, que es la medium, y está dictado por el espíritu Becerra de Meneses. ¿Los conocéis? ¿Os suena, verdad? ¿Sí? Yo he visto que tenéis libros aquí de Ivonne, no he visto este en particular, pero es un libro muy bonito. Vamos a ver, ¿qué es lo que nos cuenta Becerra de Meneses en este trabajo? Nos dice, y fijaros en la expresión, que en el más allá existen reglas de trabajo establecidas de forma admirable. Nosotros nos admiramos algunas veces de que el centro espírita esté regido por unas reglas, ¿no? De que haya un horario para empezar, pues si se tiene que empezar a esta hora, pues se empieza a esta hora. Pues si el estudio está marcado para los miércoles, es el Evangelio, pues no se hace otra cosa, este día se hace el Evangelio. Aquí hay un cierto orden, hay una persona que tiene que salir a leer un mensaje, después se lee el mensaje mediúmnico que ha sido recibido con un determinado orden también. No debe admirarnos que en el centro espírita haya reglas establecidas de esta manera, porque estas reglas están establecidas en primer lugar en el plano espiritual. Nosotros en el plano material lo que hacemos es intentar seguir estas recomendaciones y aplicar en este espacio estas reglas de manera que podamos ser servidores de esta espiritualidad, colaboradores en la medida de nuestras imperfecciones. ¿Y qué es lo que nos dice más? Nos dice que los servicios se encuentran en la jurisprudencia de la fraternidad universal. Aquí está hablando Becerra de Meneses del plano espiritual, ¿no? Que existen reglas, pero ¿qué reglas son estas? ¿Dónde está el límite, ¿no? ¿Dónde empieza el poder de uno y acaba el poder de otro? Como cada uno tiene su zona de responsabilidad. La zona de responsabilidad, en primer lugar, es la de la fraternidad universal. Todo el universo está regido por esta regla, por esta zona de influencia. Pero no todo el mundo manda en toda parte. ¿Cómo se divide, cómo se reparte entonces el trabajo en la espiritualidad? Nos dice que cada servidor estará en condiciones de resolver los problemas que se le presenten siempre que disponga de autoridad para ello. Es decir, Becerra de Meneses, mejor, ¿no? Becerra de Meneses no está en disposición de ayudar en cualquier parte. Él tiene aquí, pese a que trabaja en la zona de fraternidad universal, con esta frecuencia vibratoria, él tiene su autoridad y es en esta zona donde puede actuar. Pero nos dice que esta autoridad no le da el cargo a la persona. ¿Qué es lo que le da esta autoridad a la persona? Si no es el cargo, si no es el ser presidente, no es el ser el vicepresidente, no es ser conferenciante, ¿qué es lo que le da autoridad a esta persona? La moral, la elevación moral, la conciencia tranquila, el equilibrio emocional,
espiritual, material, todas estas cosas es lo que le ayuda, le favorece a uno la posibilidad de influencia, ¿no? Entonces ya vemos aquí cómo se puede restringir, porque evidentemente un ser que sea de la elevación de nuestro Señor tiene una zona de influencia muchísimo más extensa que un trabajador como Becerra de Meneses. Becerra de Meneses, pese a que nosotros le consideramos un guía espiritual, ¿no?, que está dentro del espiritismo ayudando a todos nosotros con mensajes como este, que nosotros podamos desarrollar nuestras facultades también, no tiene todavía la elevación moral del Cristo. Entonces él tiene evidentemente aquí una zona de influencia, de trabajo dentro de lo que es la fraternidad universal más reducida. Y él nos cuenta que trabaja en colaboración, es el guía espiritual o el mentor, una de las personas desencarnadas que ayudan a este grupo que nos va a contar, a este agrupamiento espírita, como uno de sus sectores de servicio. Entonces, dentro de lo que es su zona de influencia moral, él tiene a este centro espírita como un grupo que él ha acogido como un sector de servicio. Y si nosotros pensamos que nos dice Becerra de Meneses que utiliza este sector de servicio como para su propio desarrollo moral e intelectual, nos dice que para él es una oportunidad de crecer y evolucionar espiritualmente, poder trabajar con este grupo espírita. O sea que aquí ya vemos cómo este trabajador del plano espiritual nos va dando pautas para lo que podemos hacer en el plano material también, ¿no? Y os voy a contar brevemente, pese a que el drama en sí no nos interesa más hoy saber cómo funciona el trabajo. Pero para saber cómo funciona el trabajo, primero tenemos que entender un poco qué es lo que sucede, ¿no? Lo que sucede en esta historia, en primer lugar, lo que desencadena todo el drama es un pedido de socorro de una amiga de la familia de Leonel, que está muy preocupada porque Leonel y la hija se suicidaron y tiene un hijo que todavía intentó suicidio diversas veces. Y aquí pues esta señora lo que hace es escribir una carta al centro espírita. No es necesario decir el nombre del centro espírita porque en el propio libro es un nombre ficticio, en el que explica la situación, que es una situación grave, una situación que probablemente hay influencias espirituales negativas, que por favor, como espíritas que están dedicados a la caridad, que hagan algo dentro de sus posibilidades para ayudar, ¿no? Yo os he puesto aquí la foto, a ver si sé usar esto, el puntero donde iba. No, es igual. Aquí os he puesto la foto del equipo mediúmico para poner cara, ¿no? Vemos aquí como este grupo de personas es el equipo mediúmico de este centro espírita. En la reunión mediúmica, pues el medium lee la carta recibida de esta señora encarnada para el mentor espiritual, que es Becerra de Meneses. Y en esta misma ocasión se le acerca a Becerra de Meneses el espíritu Esther, que él mismo ya reconoce como un ser de vibraciones angelicales, una persona realmente, un desencarnado realmente ya que ha progresado bastante, y Esther le pide ayuda y atención para este caso en particular que la amiga de la familia Leonel le está pidiendo ayuda. Este es el drama, por tanto, que Becerra de Meneses, en colaboración con este equipo mediúmico de encarnados, se van a disponer a ayudar, ¿no? A ver qué es lo que sucede en la familia de Leonel para que estas personas que se han suicidado puedan recibir socorro, si hay obsesores aquí, que se pueda hacer algo y que sobre todo que no vuelva a ocurrir el suicidio en el caso del hijo que está pasando dificultades. Las personas que trabajáis aquí en el equipo mediúmico de la casa, como antes ha comentado Aurora, recibís, ¿no?, experiencias en las que tal vez dramas que son relacionados de alguna manera a este tipo de situaciones. Pero
Pero nos dice Becerra de Meneses que en los trabajos espirituales nunca es un trabajo aislado, nunca es un trabajo que un único trabajador pueda realizar. Él podría perfectamente ir ahí y resolverlo todo. No. Él lo que nos está diciendo es que necesita ayuda, colaboración, necesita un equipo para afrontar cualquier tipo de situación de esta naturaleza. ¿Y qué es el equipo que el mentor espiritual Becerra de Meneses convoca para este trabajo? Aquí Roberto, que es el medium de la casa, que en desdoblamiento recibe orientación de Becerra de Meneses para ir hasta el local y poder averiguar qué es lo que sucede. En esta encarnación Roberto es médico, entonces es una persona que ha recibido instrucción, es una persona culta, pero que se liga a cuestiones relacionadas en el campo del suicidio por encarnaciones anteriores. Entonces tiene aquí la responsabilidad de actuar en la prevención, en el auxilio a las personas que piensan en el suicidio, como rescate a situaciones que él mismo vivió en existencias anteriores. Con lo cual ya podemos entender que los que estemos en el campo de la prevención del suicidio, los que estemos en este campo de actuación, tenemos ahí nuestra responsabilidad pasada, ¿no? Y también convoca Becerra de Meneses, en este caso, al espíritu desencarnado Peri, que es fue jefe en una encarnación anterior de la tribu de los Tamoyos. Es un indígena. Y me ha resultado bastante curioso en este libro saber que Peri, en encarnaciones anteriores a esta, en la que fue jefe de una tribu de los Tamoyos, fue árabe y luchó en batallas, ¿no?, en grupos de armamentos en países árabes. Es decir, nosotros muchas veces podemos tener la sensación de que el indígena es un ser puro, un ser recién salido de las manos del Creador, es un ser todavía en sus primeras encarnaciones, cuando en realidad no siempre es así. Nosotros sabemos muy poco de lo que es la vida, ¿no?, de la existencia espiritual de los seres indígenas. Pero de todas formas vamos a entender que este es el equipo de que se compone, que reúne Becerra de Meneses para afrontar esta situación. Os tengo que contar que Peri, como jefe de una tribu, es jefe de una tribu de los Tamoyos, tiene a su comando, tiene bajo sus órdenes un pequeño regimiento de desencarnados. Y esto no nos debe espantar. Son espíritus que están acostumbrados en casos de obsesión a imponer el orden. Es decir, cuando hay problemas que no se pueden resolver sencillamente con el diálogo, en que hay que imponer el orden, poner fuerza tal vez, pues aquí tenemos un equipo de desencarnados que bajo la instrucción de un equipo, de un mentor espiritual elevado, trabaja en este sentido. Peri, nos dice Becerra de Meneses, es totalmente incapaz de cometer arbitrariedades. Sin embargo, el equipo que trabaja con él es un equipo que no es de almas esclarecidas, pero sí de almas que ya desean su regeneración. Es decir, cometieron seguramente en existencias recientes crímenes, cometieron recientemente actos de violencia, pero ya en la espiritualidad consiguieron despertar para lo que es su propio trabajo de regeneración y trabajan en casos de desobsesión para imponer el orden que antes, tal vez, cuando encarnados, se dedicaban a desordenar las situaciones. ¿Veis aquí cómo se utiliza la espiritualidad, me pone el pelo de punta para decirlo, ¿no?, de las facultades de cada uno? Lo que puede ser una característica utilizada para el mal, también puede ser una característica al servicio del bien cuando está en línea con los servicios de fraternidad, ¿no? Entonces, este es el equipo
que Becerra de Meneses reúne. ¿Y qué es lo que hace Becerra de Meneses? Le dice a Roberto y a Peri que vayan hasta el local, ¿no? Roberto, en desdoblamiento, durante la noche, visita la casa de la familia de Leonel para averiguar qué es lo que está sucediendo. Roberto y Peri van hasta ahí y vuelve hasta Becerra de Meneses y le explica. Yo te voy a explicar. Aquí hay un grupo que está liderado por un señor que se hace llamar Timoteo. Es un grupo de antiguos judíos vestidos al estilo del siglo XVI, y estos judíos son la falange de espíritus desencarnados que empujaron Leonel y su hija al suicidio y siguen ahí intentando hacer lo mismo con los espíritus encarnados, imponiendo graves desequilibrios todavía a los espíritus que se suicidaron, que todavía están sin ningún esclarecimiento, ¿no? Lo que hace Becerra de Meneses es entonces disponer a que se pueda alejar lo antes posible los espíritus obsesores de este local y que sean traídos al centro espírita. Se trae entonces, pensad que no es algo que les pide Roberto, un ser que en esta encarnación es un ser culto, educado, médico, etc. No les pide, por favor, ¿podéis venir con nosotros? No, ha ido Peri y su regimiento de espíritus desencarnados y traen a Timoteo y a su familia al centro espírita, que es donde el trabajo se va a realizar. Aquí está Esther, que es el espíritu que intervino también, que no está ligada, veamos aquí, muy importante, no está ligada por lazos de fraternidad a la familia supuestamente víctima. Está ligada por lazos de amor y fraternidad a la familia de los obsesores. Vamos a ver, ¿cómo empieza entonces el trabajo de ayuda? Vamos, ¿por dónde empezaríamos nosotros? ¿Por dónde empezaríamos a organizar el trabajo? Nos tenemos que enterar de cómo funciona todo, ¿no? ¿Cómo funciona? Las leyes de la fraternidad obligan al trabajador espírita a ofrecer en primer lugar la ayuda a los obsesores. La ayuda al obsesor para que pueda convencerle a la reforma íntima. Es decir, aquí evidentemente se va a prestar el socorro necesario a la supuesta víctima, a la víctima de este momento. Pero debemos entender desde ya que los obsesores, que son los verdugos de este momento, deben recibir la misma ayuda fraternal que las supuestas víctimas. Antes aquí en el estudio del Evangelio hablábamos precisamente de la ayuda a los enemigos, ¿no? Y esto es una ley de la fraternidad que nos impone la espiritualidad superior. Para conocer el drama humano aquí detrás del proceso obsesivo hay algunas opciones. O sea, antes de disponer el trabajo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es necesario entender qué es lo que sucede, ¿no? Cómo se ha desarrollado este drama humano. Entonces nos dice Becerra de Meneses que una de las opciones sería hacer la lectura de las ondas luminosas del éter. Y fijaros qué interesante es esto, porque todas nuestras acciones, todos nuestros sentimientos, todas nuestras actitudes quedan registradas en el fluido cósmico universal. Nadie escapa a dejar registrado en el fluido cósmico universal la historia de todo lo que hizo. Y nos dice Becerra de Meneses que leyendo el fluido cósmico universal sería posible conocer todo el drama humano, pero que solamente espíritus muy elevados, más elevados que él propio, podrían hacerlo sin mucho esfuerzo. Seres más elevados, por esto decimos que seres más elevados, espíritus puros, lo saben todo, ¿no? Tienen omnisciencia. No es que tengan omnisciencia, es que son capaces de leer en el fluido cósmico universal los dramas humanos de la humanidad.
Otra operación que se podría realizar para conocer este drama humano sería hacer el retroceso de la memoria en los 4 obsesores, hacer con que ellos, reviviendo haciendo un retroceso de memoria, pudieran reconocer qué es lo que sucedió en encarnaciones pasadas hasta llegar a este momento. Pero nos dice Becerra de Meneses que le repugna esta alternativa porque esto provocaría mucho sufrimiento. Cuando nosotros recordamos una situación grave que hemos cometido, un error que hemos cometido, pues sufrimos, ¿no?, al pensar en aquello. Pues lo mismo aquí, hacerle al obsesor recordar estas situaciones les haría sufrir también. Y vemos como la caridad de este mentor espiritual es tamaña que no quiere hacer sufrir al ser que está haciendo sufrir a los demás, que empujó al suicidio la familia de Leonel. Él les repugna hacerles a ellos sufrir. Otra alternativa sería interrogar a Esther. Esther, este espíritu desencarnado que se le acercó a Becerra de Meneses, tiene vínculos emocionales, afectivos con esta familia. Le podría contar qué es lo que sucedió a esta familia. Pero esto también le repugna al amigo Becerra de Meneses porque dice, le haré sufrir a Esther al recordar esta historia. Tampoco quiere hacer con que este espíritu ya con un aura redimida pues vuelva a explicar historias tal vez de caídas en encarnaciones anteriores en que no estaba tan redimida como está actualmente, ¿no? Entonces le repugna también a Becerra de Meneses hacerle sufrir esta situación. ¿Qué es lo que hace entonces? Al final recorre al mentor espiritual de Leonel y de toda la falange, que en este caso es un sabio oriental que era judío en los tiempos de nuestro Señor, estuvo encarnado, conoció al Evangelio en este periodo, poco después fue martirizado también, y así pues se hace en la espiritualidad responsable de toda esta falange. ¿De recorrer? ¿Qué sentido tiene eso de recorrer? De pedir ayuda. Sí. Recurrió, gracias. Bien, gracias. Pues recurrió, ¿no?, al que es el mentor espiritual. Fijaros que nos cuenta el propio mentor que se alejó de la falange, de esta falange de espíritus, es su mentor espiritual, pero se alejó de esta falange porque sus errores y equivocaciones y su continua negación a tomar el camino del bien, pues por órdenes superiores recibió la indicación de apartarse para que con la ley de causa y efecto, ya menos endurecidos los corazones, pues que pudiera volver a acercarse. Pero estaba aquí en este periodo de alejamiento de la familia, ¿no?, de la familia de Timoteo, porque les dejaba a ellos libres, a su libre albedrío, ya que no hacían caso a este mentor espiritual. Y aquí es este mentor espiritual el que les cuenta toda la historia de los últimos 4 siglos de luchas entre estas dos familias. En el siglo XVI, pues la familia de Leonel era parte de la Inquisición y la familia de Timoteo era una familia de judíos. La Inquisición en aquel periodo le persigue a la familia de Timoteo. En la espiritualidad pues cambian de rol y el que era verdugo pasa a víctima, el que era víctima pasa a verdugo, y así habían estado alternando estos roles de verdugo y de víctima durante los últimos 400 años. Veamos aquí cómo no existen verdugos o víctimas, son todos víctimas de sí mismos, ¿no? Todos víctimas de su ausencia, de su falta de apertura al amor, de su falta de comprensión de las leyes divinas. ¿Qué sucede entonces? Este grupo, que es el de Timoteo y la falange de espíritus, de obsesores judíos, que había sido llevado por Peri, ¿no?, y Roberto al centro espírita, pues van a recibir aquí, gracias a la mesa mediúmica, la terapia
del diálogo. Van a intentar recibir aquí pues instrucciones, van a dialogar con ellos para intentar hacer a este grupo comprender lo que son las leyes espirituales, despertar para la necesidad de reformarse moralmente. Ahí está el sentido de las reuniones mediúmicas, que son reuniones de caridad. Nunca jamás deben ser reuniones que se realizan de forma pública, nunca jamás deben ser reuniones que se realizan únicamente para satisfacer la curiosidad de las personas que están participando, sino que deben de tener siempre objetivos moralmente elevados, como hacer trabajo de servicio al prójimo, en este caso a enemigos, ¿no? Personas que son desencarnadas, que estaban trabajando como obsesores, empujando espíritus encarnados al sufrimiento. Nos dice Becerra de Meneses que se podría prescindir perfectamente de esta reunión, que no es necesario a la espiritualidad realizar la reunión mediúmica para que estos espíritus reciban la instrucción. Y aquí vamos a entender bien, porque como estamos en un centro espírita y que tiene reuniones mediúmicas, que nuestras reuniones mediúmicas no son imprescindibles. La espiritualidad puede realizar todo el trabajo de orientación de los espíritus desencarnados sin nuestro concurso. No nos sintamos privilegiados por poder participar en esto, no nos sintamos misioneros, no nos sintamos como los héroes que podemos ayudar a los espíritus desencarnados, que vamos a pasar a nadie a la luz. Aquí, como mucho, encontraremos nuestra propia luz. Pero ¿por qué se realizan entonces estas reuniones? Las razones son básicamente tres, nos dice este mentor espiritual. Enseñanza y aprendizaje para los encarnados. Es decir, los médiums, las personas que están participando en esta reunión, son los primeros destinatarios de este mensaje de esclarecimiento. Es decir, estamos ayudando a espíritus desencarnados a encontrar su propia elevación moral a través de la oportunidad que nosotros mismos tenemos de reformarnos moralmente y utilizar esta oportunidad para nuestro propio esclarecimiento. La segunda razón es una oportunidad de progreso para los encarnados en los servicios fraternales. En el horario de la reunión mediúmica podríamos estar viendo el fútbol, ¿no? Podríamos estar en nuestras casas descansando, podríamos estar realizando tareas que podrían ser para nuestro propio disfrute. Sin embargo, estamos donando nuestro tiempo y nuestras energías al servicio del bien. Pues aquí está una oportunidad de servicio útil, de trabajo que nos puede ayudar a desarrollar moral e intelectualmente. Y la tercera razón es el impacto que el fenómeno mediúmnico tiene sobre los espíritus endurecidos. Estos espíritus, como son los de los obsesores, cuando se dan cuenta de que se pueden comunicar a través del medium, de que hay comunicación entre los dos planos de la vida, se sensibilizan de otra manera, ¿no? Aquí perciben que si hay comunicación entre los dos planos de la vida, tal vez pues tendré que reencarnar, tal vez pues tendré que convivir aquí con los encarnados otra vez. Entonces ya al estar más sensibilizado, pues se ve impactado por este fenómeno y ya toma la situación de otra manera. Los debates, nos cuenta Becerra de Meneses, entre estos desencarnados y los dialogadores encarnados eran vivos y elocuentes. Pensad que aquí son 400 años de resistencia a abrirse a la ley de amor. Son 400 años de lucha, de egoísmo, de rencor. Entonces no es algo que se resuelva en una reunión mediúmica. Antes nos ha contado Aurora, ¿no?, de una situación personal
que le había afectado muy directamente a alguien que le había hecho mal a su familia y que le costó un tiempo en liberarse de estos sentimientos negativos. Pues no pensemos aquí que los pensamientos y los sentimientos de rencor y de animosidad de estos espíritus desencarnados se van a esfumar en solamente una sesión mediúmnica. No es algo ni sencillo ni rápido de realizar. Son 400 años de rencor. Y aquí, evidentemente, estos diálogos entre los encarnados y los desencarnados eran vivos y elocuentes. Y nos dice Becerra de Meneses que observando este grupo, como los dialogadores hablaban con los espíritus desencarnados, él sonreía al ver sus discípulos empeñados en tan hermosa pelea trascendental de ayuda al prójimo. Él estaba feliz de ver cómo estas personas encarnadas que él había acogido bajo su tutela, pues estaban aquí donando su tiempo y sus mejores esfuerzos para ayudar a estos espíritus desencarnados a encontrar un poco de elevación moral y espiritual. Pero vamos a pensar, ¿cómo es posible realizar un trabajo de tamaña magnitud? Porque no es nada sencillo. Trabajo de desobsesión no se alcanza a realizar este trabajo de la noche a la mañana, ¿no? Hasta que un centro espírita esté organizado de manera que ya se consiga realizar este tipo de tareas, se tiene que estar preparado. Nos dice este orientador espiritual que este centro espírita en particular con el que él trabajaba reúne estos requisitos. En primer lugar, es un ambiente doctrinario. ¿Qué quiere decir? Es un ambiente doctrinario. Pues que sigue las órdenes, las reglas, primero establecidas en el plano espiritual y luego trasladadas al plano de los encarnados a través de lo que es la doctrina espírita. Muchas veces se me dice, Janaína, en tu centro no innováis. Ahora hace poco me han dicho, me lo han vuelto a repetir, es que no innováis. Hay mucha cosa por hacer, hay cosas que podéis hacer, hay mucho más conocimiento que todavía no habéis incorporado aquí. Y yo contesto, sí, nosotros no innovamos, nosotros seguimos lo que la doctrina nos dice. ¿Por qué? Nosotros sabemos el trabajo que nos hace falta para mantener la casa siempre abierta. Cada uno sabe, ¿no? Cada uno que es trabajador del centro espírita sabe el trabajo que da mantener esta casa abierta. Y es una señal de seguridad para esta casa espírita observar la doctrina. Nos dice Becerra de Meneses que este ambiente doctrinario favorece el trabajo de los espíritus desencarnados. Facultades mediúmnicas a contento, que evidentemente para realizar este tipo de trabajo es necesario que haya médiums en la casa que en desdoblamiento pueden realizar esta labor. Amor al trabajo, que el trabajo no sea algo pesado. Ay, ya tengo que ir al centro espírita. Ay, hoy toca. Ay, las cosas, es que hay mucho que hacer. Tengo demasiadas tareas. No, aquí nos dice el orientador espiritual que las personas que trabajan en este centro espírita aman al trabajo que realizan aquí. Buena voluntad en el servicio al prójimo, es decir, autorrealización, felicidad en servir, porque a todo el mundo le gusta ser servido, ¿no? Cuando nos hacen lo que nosotros necesitamos en el momento que necesitamos, como lo deseamos, todo el mundo se siente feliz y contento. Pero aquí está la felicidad de servir al prójimo, de ser útil al que nos necesita en algún momento. Y la circunspección en todos los actos, es decir, un ambiente de calma, de tranquilidad, de serenidad, en que los corazones están todos unidos por un ideal en común. Cuando nuestros centros espíritas reúnan estas características, la espiritualidad superior nos tendrá en cuenta automáticamente para realizar tareas como esta que nos está describiendo Becerra de Meneses. Antes no. Antes no. Es necesario para llegar a este punto de poder servir
actitudes, en servicios de esta elevación, reunir aquí estas características, porque esto es la base. No se puede empezar la casa por el tejado. Entonces, es necesario, antes de poner la reunión mediúmica, pues poner bases para que el centro espírita funcione con circunspección de actos, que exista buena voluntad. Esto es la base de nuestro trabajo. Después se puede poner la reunión mediúmica de esclarecimiento y después la de desobsesión y tal vez otras después de mayor elevación, pero es un trabajo gradual donde no se debe, no se puede empezar la casa por el tejado, porque si no corre peligro los encarnados y comprometemos el trabajo del equipo espiritual. Porque en realidad el centro espírita lo hacemos todos, no solo la presidenta, no es el conferenciante, no es el que abre la puerta, lo hacemos todos los que venimos aquí. Fijaros en lo que nos dice Becerra de Meneses, que las vibraciones del centro espírita, de este ambiente, son elementos indispensables en los servicios realizados por los trabajadores invisibles de la tercera revelación. Es decir, este ambiente aquí donde nosotros nos reunimos es una pequeña pecera, ¿no? Como si estuviésemos aquí en una piscina. Este ambiente es el resultado de las vibraciones que emanan de nuestros corazones y de nuestras mentes. Entre todos conformamos este ambiente y realizamos estas vibraciones. Es este material que el equipo espiritual utiliza para poder tratar a los espíritus desencarnados. Los obsesores en este caso, o los espíritus que estén en recuperación en esta casa, o a nosotros mismos, lo que estemos necesitados. Es este material lo que nosotros damos. Mucha gente piensa, ay, yo no voy a tal centro espírita porque no funciona. Yo creo que los médiums de aquel centro espírita no son fuertes. Lo voy a al otro porque los médiums del otro serán más fuertes. Cuando en realidad la fortaleza, la fuerza del centro espírita no da por el médium, no la da el presidente, la da la gente encarnada y desencarnada que frecuenta este centro. Entonces, si estas personas están emanando amor, caridad, servicio, amor al trabajo, voluntad de ser útiles a la espiritualidad, pues aquí vamos evidentemente a realizar trabajos de mayor elevación, porque las vibraciones que nosotros tenemos aquí son de mayor calidad. Yo no me gusta mucha letra en los PowerPoints, pero me vais a permitir leer para vosotros este trocito porque me pareció tan bonito y yo lloraba cuando lo leí en el libro. Dice Becerra de Meneses que los núcleos de amor que un centro espírita, donde las vibraciones de sus frecuentadores irradien de mentes respetuosas, corazones sinceros, aspiraciones elevadas, donde la palabra jamás sea frívola o malediciente, donde en lugar de la carcajada divertida se cultive la oración. Un centro espírita, fiel observador de los principios recomendados por los organizadores de la doctrina espírita, se elevará en la confianza de la espiritualidad esclarecida, llenando de honor a sus dirigentes en los dos planos de la vida. Aquí se explica cómo tiene que ser el centro espírita. Si nosotros queremos ser considerados, si queremos que CEIDE se considere un centro, un núcleo de amor y caridad por la espiritualidad esclarecida, así es como debemos proceder. Pues con corazones sinceros, jamás la palabra malediciente, jamás la palabra frívola, cultivar la oración, estar aquí todos reunidos para estos objetivos elevados. Y así es como se eleva el centro espírita como un núcleo de amor en la espiritualidad. Ahora, existen también los considerados locales de ocio,
que son donde los principiantes, aprendices del espiritismo, se reúnen en sus horas de ocio. Estos locales, donde se desvían a prácticas extravagantes o poco apropiadas, así serán considerados en la espiritualidad. Estos que están experimentando, curioseando con la espiritualidad, a ver qué nos dicen hoy, ¿no? Estos que están probando con cosas nuevas, innovando, saliendo de lo que son los principios doctrinarios, pues estos se consideran en la espiritualidad como clubes de ocio. Y no pasa nada. Está bien, porque es mejor en las horas de ocio dedicarlas a conocer el espiritismo que dedicarlas a otras cosas tal vez, ¿verdad que sí? Pero estos clubes de ocio no podrán recibir encargos tan especiales como este que nos ha descrito Becerra de Meneses. Si nosotros queremos que la espiritualidad superior confíe en nuestro centro, es de la otra manera como debemos proceder. Pero espera un poco, vamos a volver aquí a lo que es el caso de Leonel, ¿no? Timoteo y Leonel, para ver qué es lo que le pasó a este grupo. Aún después de finalizados los trabajos de orientación en la mesa mediúmica, no se acabaron de convencer del todo con el diálogo con los terapeutas encarnados. Entonces siguieron viviendo en el centro espírita durante 6 meses, nos cuenta Becerra de Meneses. Estuvieron ahí viviendo en el centro espírita durante todo este tiempo. ¿Y qué es lo que hacían en el centro espírita, ¿no? Viviendo ahí, pues mientras vivieron en el centro espírita, algo harían, ¿no? ¿Qué es lo que harían? Observaron todos los trabajadores y toda forma de intercambio emocional, verbal o físico que se realizaba en el centro. Es decir, a estos espíritus no les es suficiente que en la reunión mediúmica el terapeuta les diga, les explique, les invite, les pida. No es suficiente. Aquí hace falta observar en todas las personas que trabajan en este centro espírita, en todas las personas que frecuentan este centro espírita, cómo se hablan, qué es lo que sienten cuando se encuentran. ¿Es verdadero todo este sentimiento que aquí están exponiendo? Pues estuvieron ahí 6 meses observando este agrupamiento. Y aquí contemplaron admirados la abnegación diaria de trabajadores incansables que servían a los enfermos del cuerpo y del alma sin emitir quejas, irradiando ternura y alegría. Sin emitir quejas. Personas que están donando de su trabajo, dedicándose a un trabajo que no es el trabajo material, en su tiempo libre, para que el prójimo, encarnado o desencarnado, esté atendido. Y lo hace con ternura, no es con la crítica, no es con dureza, es con ternura y con alegría. ¿Qué más? Visitaron la intimidad de los hogares de esos trabajadores. Fueron a ver, ¿será verdad? En sus casas se comportarán así también. Vienen aquí y rezan, pero en sus casas harán el evangelio en el hogar. ¿Qué es lo que están haciendo allá? ¿Cómo se tratan en pareja? ¿Cómo tratan a sus hijos? ¿Cómo tratan a los vecinos? Visitaron los hogares de estos trabajadores para acabar de convencerse, para saber si había aquí coherencia. Y asistieron a todas las reuniones de aprendizaje que allí se desarrollaban como unos frecuentadores más. Durante estos 6 meses, en el estudio del Evangelio, estaban sentaditos, igual que vosotros estáis ahí. ¿Veis unas sillas que están desocupadas? Además de que en el plano espiritual, pues aquí vemos paredes, vemos paredes, unas dimensiones, ¿no? En el plano espiritual puede ser mucho más grande. Y pueden estar aquí los espíritus que son asistidos. Pueden haber ido a vuestras casas a ver qué es lo que hacéis ahí.
pueden haber estado aquí antes, viendo los besos y los abrazos con que nos recibimos. Si emanan vibraciones realmente de amor y de ternura, o de crítica, o de envidia, porque este es medium, porque la otra es secretaria, porque el otro no sé qué, ¿no? Estaban aquí observando toda forma de intercambio, contemplando cómo se realiza el trabajo, visitándonos en nuestras casas y aprendiendo de lo que se está diciendo en este centro espírita. Entonces, claro, si nuestra casa espírita no está preparada para ofrecer todas estas condiciones, no podremos ser convocados por la espiritualidad a este tipo de tareas, para que nosotros seamos dignos de colaborar, para que seamos útiles en este tipo de tareas, tendremos que ser capaces también nosotros de en estos intercambios ser verdaderos, sinceros, servir con alegría y sin críticas, con amor al trabajo. En nuestras casas ser coherentes y también pues en estas reuniones pues disponernos a aprender como unos aprendices más, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué nos está diciendo Becerra de Meneses? Que lo que es la orientación de los espíritus desencarnados va mucho más allá de la reunión mediúmnica. La reunión mediúmnica es uno de los servicios de la casa. ¿Es importante? Sí. No menos importante que el estudio del Evangelio. No menos importante que el estudio sistematizado de la doctrina. Ni menos ni más importante que las conferencias. Todas las actividades que se realizan en el centro espírita son igualmente relevantes para que este centro espírita sea un local de amor, de luz y de caridad. Y no es solo el conferenciante, no es solo el presidente, no es nadie que de forma aislada hace con que este centro espírita sea un núcleo de amor y de caridad. Porque como hemos visto, lo hacemos entre todos. Entonces, cada persona que viene al centro espírita está contribuyendo con sus emanaciones, con sus pensamientos, con sus sentimientos, para la calidad de vibraciones que existen en este ambiente, para los fluidos que después serán utilizados por los espíritus desencarnados. Entonces, vemos cómo estos espíritus que nos cuenta Becerra de Meneses, finalmente, después de ver toda esta abnegación, todo este conjunto de situaciones, se rinden a la evidencia de la doctrina de amor, perdón y fraternidad. No es solo el bla, 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 no es el discurso, no es la instrucción que el dialogador ofrece en la mesa mediúmnica, es el conjunto de todo lo que este centro espírita realiza con todas las personas encarnadas y desencarnadas que frecuentan. Aquí es cuando finalmente este grupo, después de pasar toda esta experiencia, después de recibir todo este servicio durante tanto tiempo, finalmente se rinde a esta doctrina. ¿Qué decís? ¿Deseamos que Ceide esté considerado por la espiritualidad esclarecida como un puesto de amor y caridad? Lo deseamos. Que en la espiritualidad cuenten con nosotros para trabajar en situaciones, ¿no?, en las que podamos ser útiles. Pues vamos a ver, todos nosotros estamos llamados a ser trabajadores espíritas. Ya decía el Cristo que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Verdad que sí? Todos estamos llamados, porque el centro espírita no es una persona. El centro espírita no es el medium. Y el que piense de esta manera es que no ha comprendido todavía el espiritismo, no ha comprendido todavía la función que todas las personas tenemos en el centro espírita. Todos estamos llamados a ser trabajadores. No todos tenemos que ser trabajadores del espiritismo. Existen otros sectores de servicio. Existen la Iglesia Católica, existen los budistas, existen los musulmanes, existen los espiritualistas de toda clase,
No todos están llamados a ser trabajadores espíritas. Se puede colaborar con la espiritualidad de muchas maneras, porque la seara, amigos, es muy amplia, es muy grande, y se convocan trabajadores todos los días. Pero los que conocemos el espiritismo y que nos acercamos al centro, estamos llamados a ser trabajadores espíritas. ¿Y cómo es que vamos a responder a este llamado? ¿Cómo vamos a decir, quiero que CEIDE, que es el centro espírita que yo frecuento, se cuente en la espiritualidad como un núcleo de amor y caridad? Pues lo primero, vigilar toda forma de intercambio emocional, físico y verbal. Aquí vamos a observar que todo lo que yo hago aquí, pues que sea verdadero. Y no solo aquí, sino también en casa. No solo en casa, sino también en el trabajo. Vamos a intentar que esto sea de esta manera. Observar nuestro propio comportamiento. Trabajemos, si deseamos que CEIDE se considere en la espiritualidad superior como un núcleo de amor y trabajo, como un núcleo de abnegación incansable, sin quejas, con alegría y con ternura. Silenciemos estas quejas, porque nosotros todos tenemos nuestras dificultades. El trabajador espírita no tiene ni más ni menos dificultades que el trabajador de otros sectores espiritualistas. No tiene ni más ni menos dificultad que una persona que no crea en Dios. Él lo que tiene es la doctrina espírita como herramienta de esclarecimiento y orientación para su elevación moral. Pero el trabajo todavía es de uno mismo. Esto no nos quita los problemas. Los problemas nos vienen puestos por nuestras existencias anteriores, por las deudas que nosotros podamos tener. Entonces, esta disposición a silenciar las quejas nos predispone al trabajo. Mientras yo me estoy quejando, ¿qué estoy haciendo? Negando que esta dificultad existe precisamente porque la he de experimentar como rescate de mi pasado. Irradiando ternura y alegría de servir. Que todo lo que se haga, pues se haga con alegría, con ternura. Que seamos cumplidores de nuestros deberes sociales y profesionales. Nadie espírita, ningún espírita se gana la vida con el espiritismo. Ningún medium espírita se gana la vida con el espiritismo. Nos ganamos la vida con nuestras profesiones, sirviendo en nuestras ocupaciones materiales. El que sea maestro como maestro, el que sea abogado como abogado, el que sea médico como médico, la señora de la limpieza como señora de la limpieza, la canguro como canguro. En su tiempo libre, en el tiempo que le queda, aparte de lo que es ganarse el pan, lo puede dedicar al espiritismo. Como ya decía Pablo de Tarso, en que nadie debe ser un peso para su grupo de seguidores, pues en el espiritismo igual. Nadie aquí se gana la vida del espiritismo. Y nos dicen los mentores espirituales, si queremos que este centro sea un centro que se cuenta como un núcleo de amor y trabajo en la espiritualidad, pues una de las cosas que hay que hacer es ser cumplidores de los deberes sociales y profesionales. Que mantengamos nuestras mentes y corazones respetuosos en todas las situaciones y que seamos fieles a los principios doctrinarios de la codificación, que muchas veces nos pueden preguntar, pero hay mucho más. ¿Se puede mejorar? Claro que se puede mejorar, pero si tenemos lo básico, eso nos da condiciones de servir en nuestro ambiente. Claro que hay mucho más, hay muchas otras formas de servir, hay muchos otros sectores de servicio de la espiritualidad donde la gente no es espírita, porque nadie tiene la obligación de ser espírita. Pero si yo me candidato como trabajador espírita, he de observar los principios doctrinarios de la codificación
y he de observar que en mi centro espírita también se haga de esta manera. Entonces los inventos con las luces, con el Reiki, con otras cosas que no pertenecen a la doctrina espírita, son bienvenidos en otros campos de trabajo, allí donde se pueden realizar, no en el centro espírita, donde aquí se observan los principios doctrinarios por una cuestión de seguridad y de orientación de la espiritualidad superior. Yo os digo de verdad, cuando nosotros seamos capaces de realizar este programa de trabajo y que todos nuestros centros espíritas podamos disponer de este material, ¿no?, para que la espiritualidad superior pueda contar con nosotros, pues el mundo será mejor. Podremos contar con unos núcleos de trabajo donde las personas van a estar ahí ofreciendo su tiempo de forma solidaria, fraterna, al trabajo de autoiluminación y de colaboración con la espiritualidad superior, de servicio al prójimo. Y así, siendo mejores nosotros, siendo mejores nuestros centros espíritas, pues estaremos contribuyendo a que se haga un mundo mejor también, ¿no? Que nosotros todos podamos hacerlo en CEIDE, en CEADS, de la Amália Domingo Soler, y en todos los centros espíritas del movimiento espírita de nuestra querida España, ¿no? Que todos podamos servir de esta manera. Pues os doy las gracias por darme la oportunidad de compartir este estudio con vosotros y espero que haber retribuido un poquito del cariño que me habéis dado aquí en esta recepción que me habéis hecho. Todos tenemos manías y obsesiones recurrentes y que a veces es un poco difícil de quitarnos. Compras compulsivas, adicciones a malas cosas, y para no llegar a más, digo, sería necesario pues luego de consultar y decir, oye, no puedo quitarme esa obsesión, es imposible porque estoy todos los días y no quiero jugar o no quiero tal. Sería necesario que nosotros revisemos y digamos, oye, no puedo, o sea, he dicho que no voy a comprar unas cosas y resulta que sigo comprando y que sigo y que no puedo. ¿Podría una persona pedir ayuda en ese caso de obsesión, digamos, pero muy grande, al centro espírita y decir, oiga, que no puedo, ya no puedo, no, Víctor, podía, de alguna manera, podías decirle, oye, mira, tengo que jugar, tengo que apostarme, tengo que ir a comprar tal cosa y no quiero, pero lo hago. En el Centro Espírita Amália Domingo Soler tenemos el trabajo de asistencia espiritual. Pero la primera cosa que se dice siempre en ese trabajo, en cualquier situación que uno pida ayuda, y yo creo que si es algo que tú solo ves que no puedes dejarlo, y es un vicio, una adicción que te gustaría dejarlo y piensas, mira, necesito ayuda. Entonces podrías procurar al grupo de asistencia espiritual para que te pudiera ayudar. Pero la primera cosa que se deja clara es que el centro espírita no puede hacer nada por ti que tú no te dispongas a hacer. Lo que se ofrece es orientación, es apoyo, es un servicio de acompañamiento, pero el centro espírita no salva a nadie. Entonces, entregar la responsabilidad a este equipo de personas que te van a ayudar y no trabajar su propia disposición de frenar esta adicción no resuelve la situación. Te puede ayudar si este pedido de ayuda realmente es un pedido de ayuda sincero y estás dispuesto a modificar este hábito. Y si aquí, desde la determinación de que lo vas a hacer, sigue las orientaciones que te van a dar, que es venir al centro espírita, asistir a las reuniones, tomar el agua fluidificada, tomar los pases, hacer el evangelio en el hogar, evitar estas situaciones, todo eso son orientaciones. Y en el centro espírita, igual que esta situación fue la familia de Timoteo que recibió ayuda, tal vez los espíritus desencarnados que te estén acompañando, a esta persona, podrán recibir orientación para dejar de ejercer esta influencia si es una influencia negativa del plano espiritual. Porque muchas veces la inclinación es de uno mismo
y está diciendo, son los espíritus desencarnados, ¿no? Si existe una inclinación que está siendo potenciada por el plano espiritual, el centro espírita aquí puede, además de toda esta parte de orientación, colaborar a la instrucción de estos espíritus. Pero claro está, si yo al salir del centro, vengo al centro espírita, recibo el pase, hago la orientación, escucho todo lo que la chica de Barcelona ha dicho, pero me salgo de casa y entro al bingo aquí que está a la vuelta de la esquina. Entonces, me tomo 2 cubatas jugando al bingo y no vuelvo a pensar en lo que es espiritualidad hasta el miércoles de la semana que viene. Pues ningún efecto te va a hacer. Entonces aquí es muy importante ser conscientes de que el centro espírita no salva a nadie, el medium no salva a nadie. Si alguien salva a alguien, es uno mismo. Con la determinación de cambiar los hábitos, pidiendo ayuda, te pueden apoyar en este camino. ¿Sí? ¿Alguien más, por favor? Qué convencidos se han quedado, ¿eh? Hay que ver qué buenos estudios. Es que lo ha explicado muy bien. Una cosita. Sí. Se está hablando así de dignidad, dice que es aconsejable para la preparación antes de venir a los trabajos que se suele tener en un centro. En el caso de la reunión mediúmnica en general. Bueno, sí, en todas las reuniones, ¿no? Lo que interesa es siempre una disposición de humildad, de aprender, disposición de servicio, de ofrecer a los demás lo mejor de uno mismo. Lo mejor de uno mismo, que no es mucho, ¿no? Porque yo soy muy poquita cosa, doy para lo que doy, pero intento ofrecer lo mejor de mí misma. Y con esta disposición, si uno se acerca al centro espírita con esta disposición, ya es algo. Después, para lo que son reuniones mediúmnicas, puede que cada grupo tenga algunas reglas más, como si son pasistas, por ejemplo, pues no consumir carne el día anterior, no mantener relaciones sexuales tal vez la noche anterior. ¿Por qué? Para que los fluidos que uno tiene alrededor suyo, pues que pueda emanarlos, que no sean tan densos, que sean más sutiles. Pero si esto son cosas que cada centro pues lo va a establecer aquí conjuntamente con su equipo de trabajadores. Lo importante sobre todo es la disposición del corazón, ¿no? De acercarse aquí con alegría, con ternura, con fraternidad, con amor, con la disposición de servir. Yo recuerdo que cuando yo empecé a ir a CEADS, ¿se está grabando? Sí. Me aburrían mucho las clases, Era pesado y había unos que hacían unas preguntas y yo pensaba, ¿por qué no se lee el libro? ¿No? Porque está ahí haciendo unas preguntas que molestan. Yo quiero pasar adelante y el otro, lee ese libro. No, es que el lenguaje del libro es muy difícil, muy complicado. Claro, se escribió en el siglo XIX. ¿Qué más quiere el señor este? Que se vaya a leer el libro, ¿no? Y aquello a veces sí, a veces no. Poco a poco pues me fui incorporando, empecé a ir un poco más, hasta que desencarnó mi hermano. Y cuando desencarnó mi hermano, yo me sentí tan fortalecida por lo que la doctrina me había enseñado. Yo me sentí tan acompañada en este trance que yo cuando volví a Barcelona, porque desencarnó en Brasil, cuando volví a Barcelona me cambió el chip completamente. En lugar de ir a ver qué me contaban este día, yo iba a colaborar con la gente, ¿no? A que se entendiera mejor, a que se organizara mejor, y así empezó una nueva fase de mi servicio en la casa. En lugar de aburrirme, hoy no me aburro. No hay absolutamente tiempo para aburrirse de ninguna manera en CEADS. Pero claro, no cambió bastante CEADS, pero principalmente cambié yo, ¿no? En la forma como iba a CEADS. Y está en este cambio, ¿no? De mentalidad. Yo puedo venir aquí a ver qué me cuentan hoy, ¿no? Entonces, a veces está bien,
otras veces no está tan bien, a veces lo encuentra interesante, otras veces no tanto, a veces lo expone más o menos bien, otras veces pues queda un poquito corto, ¿no? Pero cada día uno saca un poquito. O puedo venir con la intención de donar, con esta disposición de contribuir con este pequeño océano de vibraciones que se está generando aquí. Y cuando nosotros venimos con esta disposición, no hay manera de aburrirse. Uno se transforma en trabajador espírita. Sí, aunque no sea activo, está uno trabajando espiritualmente. Es La activo, energía es está activo. fluyendo. Claro, porque el trabajador espírita no es el que tiene el cargo. No. No lo hace el cargo. No es el que es presidente, el tesorero. No es esto. No. Este tiene unas funciones que se podrían decir casi materiales, igual que el que es abogado, pues aquí pues tiene que abrir la puerta, ¿no? Pero lo que hace el centro espírita, además de todas estas cosas, son las emanaciones de amor, de fraternidad, de solidaridad, de servicio que podemos generar. Esto es nuestra casa. Los fluidos que se aportan, Esto es nuestra casa. el amor, la buena intención. Sí. A ver, ¿dónde está el pater que siempre pregunta? No. ¡Ay, no! Oh, ¿Pero qué te ha pasado? La mujer ahí. ha quedado cao. No. Otra vez que no. Nadie pregunta nada. Bueno, Fíjate venga, cómo claro. los has dejado, ¿eh? Te iba a hacer una pregunta, mujer, ya que A ver, me Jorge. obligo en casa. A ver, has hablado de la desosesión, que es complicada y que, bueno, hay que tener una... En realidad no es por darte la razón, es que es así, que tiene su peso, ¿no? Tener una unión, una fraternidad y unos buenos sentimientos. Pero cuando es un caso así de, como tú el que has explicado, se tarda mucho tiempo en cuanto son así obsesores bastante gruesos en poderlos separar de estas personas. Puede haber un tiempo más o menos. Piensa, Jorge, que son, en el caso de estos espíritus, eran 4 siglos de luchas y de rencor. 4 siglos. ¿Qué puede pasar en 4 siglos? Cuando nosotros, un amigo nos hace daño, tardamos ¿cuánto tiempo? Cuando un hijo actúa de forma ingrata, ¿cómo se hiere, no? El padre, y se siente aquí herido porque no me ha, o porque me ha contestado mal, o porque no vino, o porque se fue, lo que sea, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardamos en digerir esto? Cuando un jefe, alguien que está en el mundo material, en posición jerárquica superior a nosotros, nos dice 4 cosas y ahí te tienes que tragar, te tienes que callar porque es superior a ti, pero te vas a casa maldiciendo, ¿no? ¿Quién se habrá pensado? ¿Y cuánto tiempo tardamos en digerir esto? Es fácil decir, no es para tanto, cuando es con el otro, cuando es con uno mismo, cuesta tiempo, ¿no? Entonces nosotros podemos caer en la equivocación de pensar que con una conversa en la reunión mediúmnica vamos a convencer a este desencarnado a olvidarse de 4 siglos de afrontas, de asesinatos, de robo, de expolio, y que le vamos a convencer a abrir su corazón al amor, cuando nosotros mismos no somos capaces de perdonar tan inmediatamente en nuestras vidas. ¿Qué elevación moral tenemos ninguno de nosotros para pedir a un espíritu desencarnado que perdone el asesino de su hijo o el verdugo que él mismo tuvo en otra encarnación? Si nosotros hubiésemos al mismo Cristo aquí de dialogador, sería otra situación, pero el que está somos nosotros. Bueno, entonces yo te complemento esta pregunta. Como tú tienes experiencia también en una sesión mediúnica, no te voy a poner 400 años, voy a poner 600, un poquito más. Ajá. Y ese espíritu se incorpora, se le esclarece que ha sido determinado, lo que queramos, un obsesor, ¿no? Fuerte incluso. Y
se le esclarece, se le ablanda, se le razona, y él se arrepiente y se lo llevan a la luz. ¿Tú qué opinas de eso? Puede ser, no puede ser, hay que esperar mucho más tiempo, ¿ves? En ese momento donde se has recibido este trabajo, ¿es posible? Yo digo que cada caso es un caso, que uno no puede contestar por todas las situaciones. No por todas, sí. Pero el hecho de que tú, como encarnado, creas que ha ido la luz, ¿qué puede ser la luz? Puede ser la salida del pase. Y que estará aquí durante 6 meses. Él no ha vuelto a la reunión mediúmnica, pero igual se pasa 2 años aquí. Tú no has vuelto a recibir noticias suyas, pero ¿quién te asegura que de aquí, porque le hayas explicado 4 cosas, ha ido la luz? ¿Qué es la luz? La luz son diferentes planos espirituales que están después de la vida. Cada uno va al plano espiritual que le corresponde según la densidad de su perispíritu. La espiritualidad, evidentemente, en el momento en que se le ha ofrecido este esclarecimiento, este espíritu endurecido, pues recibe esta orientación y está abierto a modificarse, pues la espiritualidad va a decidir dónde será el mejor lugar, donde ese espíritu va a seguir su proceso de evolución. Puede ser que sea el centro espírita, puede ser que sea un plano espiritual cercano, una colonia espiritual cercana. Nosotros no sabemos qué es la luz, ¿no? ¿Dónde va? Vale, por perdón. lo menos sí se puede haber retirado para llevarle al sitio donde pueda seguir aprendiendo o donde le puedan seguir ayudando. Pero, o sea, por decirlo de alguna forma, le quitan del medio para que no siga perturbando, eso sí. Puede ser. Si él está dispuesto, sí. Eso es lo que te iba yo a terminar de decir. Cuando se ve palpablemente que una persona, bueno, te hablo por mi misma experiencia, y por otras personas que he visto más, que vienen con esa compañía, se le esclarece y esa persona ve que tiene un alivio, que esa molestia no las tiene, por supuesto ese espíritu ya no está ahí con él. Yo pienso, Jorge, vamos a ir un poco más allá, ¿no? Cada grupo, cada casa recibe aquí el trabajo que está competente, que tiene la competencia de realizar, ¿no? Entonces, claro, este espíritu endurecido, que con 1, con 2, con 3, con muchas reuniones mediúmnicas y con 6 meses va a necesitar para modificarse moralmente y abrirse a esta nueva disposición, este espíritu no lo lleva la espiritualidad a cualquier centro. Entonces, si nosotros en nuestra reunión mediúmnica estamos recibiendo espíritus que enseguida pues empiezan a armonizarse con este discurso que le estamos ofreciendo como dialogadores, que nos da señas de que la espiritualidad cuenta con nosotros en casos que no son tan graves. Espíritus que ya están preparados por el sufrimiento que experimentaron, por las vivencias anteriores, por este momento espiritual que están viviendo y necesitan un pequeño empujoncito. Entonces, no pensemos que nosotros hemos sido los responsables de, pese a sus 6 siglos de sufrimiento, que nosotros hemos conseguido pasarlo a la luz. Quien ha pasado a la luz ha sido él. Porque con poquito que hemos hecho, él mismo ha hecho el trabajo de comprensión de lo que le estamos ofreciendo y la espiritualidad decide dónde tiene que seguir reeducándose. Vale, muchas gracias. Es que esto no se puede generalizar. No, cada caso es un caso. Cada caso espiritual es distinto. Unos pueden ser retirados y llevados donde les corresponde, algún ser sí puede esclarecerse, otros pueden venir a seguir escuchando. Es muy amplio el tema, no se puede generalizar. No. No se puede. Cada caso es un caso. Este caso que he utilizado es un caso como ejemplo, simplemente para que veamos, ¿no?, cómo funciona la espiritualidad, que es un trabajo en equipo. Y luego también entra el apartado animismo del medio, que puede haber mucho animismo en medio. Da para otra conferencia. No. Creen que están ayudando a un espíritu y no es verdad. Es un animismo total que está sacando fuera aquello que a lo mejor tiene de perturbación el mismo medio.
O sea, es que es muy amplio el tema. Pero cuando pasa esto, ¿quién está recibiendo el adoctrinamiento? ¿Perdón? Cuando pasa esto, ¿quién recibe el adoctrinamiento? El medio. El propio medio. Perdón. Entonces, el que recibe la ayuda, la terapia, si uno... La terapia es para el medio. Entonces, siempre se aprovecha, nunca se pierde el trabajo. La terapia es para el medio. Sí, nosotros, dice Divaldo, ¿no?, que es como una U lo que es la mediumnidad, que empieza, pues, muy más influencia de lo que es la capacidad del propio medium. A medida que se experimenta, que ejercita, etcétera, pues se va limpiando esto hasta llegar a un nivel en que su inferioridad no influencia tanto lo que es la comunicación, pero en mucha medida siempre la influenciará. O sea que el mediumismo, el animismo, no es negativo, es una parte natural del proceso mediúmnico. Es un proceso de limpieza de experiencias. En el caso en que estemos experimentando una situación en que el medium ofrece información que no viene del plano espiritual, que viene de su consciente o de su inconsciente, es el mismo el que estaremos tratando. Entonces no se desaprovecha nada. Toda forma de terapia de esta situación, de estas situaciones, sea de información mediúnica, sea de información anímica, pues se va a ofrecer una terapia de ayuda con más razón al espíritu encarnado que al desencarnado, por lo que decíamos antes de la familia, ¿no? Si esta es una familia, es un núcleo de amor y de trabajo, pues nosotros nos ayudamos antes y cuanto mejor estemos aquí, más preparados estaremos para ayudar al plano espiritual.